Este es otro servicio informativo especial de Noticieros Televisa este domingo para reportarle que han encontrado los restos del jet en el que viajaba la cantante Jenni Rivera y 6 personas más. El 9 de diciembre del año 2012 fueron localizados en Iturbide, Nuevo León, los restos del avión en el que viajaba Jenni Rivera y sus acompañantes. La aeronave trasladaba a la cantante luego de un concierto en la Arena Monterrey y se dirigía a la ciudad de Toluca. Sin embargo, el jet había perdido comunicación con los radares tan solo minutos después de su despegue. Pocas horas más tarde, se confirmó lo que nadie quería afrontar. La mariposa de barrio ya no estaba en este mundo. Tras una respuesta oficial deficiente por parte de las autoridades de México, diversas teorías comenzaron a proliferar. Algunos cárteles de droga mexicanos se vieron involucrados en el hecho, y todo se volvió más serio cuando administradores estadounidenses como la DEA y el FBI empezaron a trabajar en el caso. Si bien la justicia caratuló este hecho como un accidente, a más de 10 años de su partida, aún queda una gran pregunta sin responder. ¿Jenni Rivera fue asesinada? Tan solo un día antes de su trágico final, Jenni, también conocida como la diva de la banda o la gran señora, dio el último concierto de su vida. Sin saberlo, esa fue la despedida que tuvo con sus fanáticos, un público de 17,000 personas que cantó con gran entusiasmo cada uno de sus hits. Al terminar el show, la cantante dio una conferencia de prensa en donde puede notarse lo afortunada que se sentía en su presente. La verdad no pienso más adelante. Porque me siento tan bendecida en el momento, pero Dios siempre me tiene más y más cosas buenas. No sé qué decir. Aunque estaba convencida de que Dios siempre tendría algo mejor para ella, la muerte rondaba más cerca que nunca. Este sentimiento de prosperidad se debía a que, como a muchos otros artistas, llegar a la fama fue algo que le costó trabajo y dedicación. Dolores Yanay Rivera Saavedra nació el 2 de julio de 1969 en Long Beach, California. Aunque se crió en Estados Unidos, sus padres Pedro y Rosa se encargaron de que las raíces y la cultura mexicana estuviesen presentes durante su vida. Desde pequeña, Jenni mostró interés en la música y con tan solo 22 años de edad logró lanzar su carrera en 1991. Aunque comenzaba a profesionalizar su pasión, su debut lejos estuvo del éxito, ya que sus 2 primeros discos no representaron grandes ventas. Tras esta temprana frustración, tomó valor y en 1995 grabó La Chacalosa, un álbum de estudio que comenzó a llamar la atención del público en Los Ángeles y sus alrededores. Esto se debía a su sello personal. Era la primera vez que una mujer ponía voz a corridos mexicanos. Sin embargo, fue recién en el año 2008 con su 10º CD, Jenni, que Rivera logró alcanzar fama internacional, llegando al lugar número 1 en las listas de popularidad. Se estima que vendió 25 millones de discos y varios medios la veían como la figura femenina más significativa en la música regional mexicana. Más allá del género, sus canciones hablaban de amor, de desamor y empoderaban a la mujer. Sus letras resaltaban el amor propio y la capacidad para superar adversidades. Además, no era solamente una cuestión musical, sino la manera en que la mariposa de barrio elegía vivir en un mundo dominado por hombres. Después de haber estado años en la cima de su carrera, podemos afirmar que Jenni era poseedora de una gran valentía. No solo se manejaba con autonomía en un ambiente masculino, sino que además era consciente que grupos de narcotráfico eran capaces de acercarse a ella. No olvides que los cantantes trabajan mucho durante la noche, un ambiente propicio para la delincuencia. Ante la peligrosidad que esto podía significar, la estrella eligió mantener un trato cordial. Yo sí quisiera saber que la gente supiera que cuando han ido personas, obviamente a mis palenques, a mis presentaciones, a gente de diferentes grupos o carteles que me piden que los atienda con una fotografía, no lo niego, ahí estoy yo. Claro, con mucho gusto, a usted y a toda su familia. Yo me tomo fotos con ellos, los trato con mucho respeto. El problema con este tipo de relaciones es que el que pone las reglas es quien ejerce el crimen. Se puede buscar cordialidad y respeto, pero si algo nos han enseñado los asesinatos a cantantes del regional mexicano es que siempre el poder y la impunidad estarán de su lado.
Ahora que hemos comprobado que Jenny tenía que lidiar con estas relaciones, la pregunta inicial de este video se vuelve más actual que nunca. ¿Rivera fue asesinada? Es momento de volver al hecho que terminó con su vida. Como te contamos al inicio del video, el 9 de diciembre de 2012, el mundo recibió la trágica noticia de que la diva de la banda había muerto en un accidente aéreo. También viajaban allí Arturo Rivera, representante de Jenny, Mario Macías, su abogado, Jacob Llenares, su maquillista, Gerardo N. y los pilotos Miguel Pérez y Alejandro Torres. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México informó la tarde de aquel domingo que, gracias a la ayuda de los pobladores, se había hallado el avión en el rancho El Tejocote, municipio de Iturbide, en Nuevo León. Yo escuché como un trueno fuerte que me despertó, y fue todo. Muy fuerte, pues yo estaba bien dormida y oí el trueno. El comisariado de aquí del rancho andaba allá arriba en Tejocotes y se encontró el hallazgo de la avioneta. El Learjet 25, con matrícula N345MC, en que volaban Jenny y sus acompañantes, quedó destrozado. El vehículo había caído en picada y luego explotado. Solo quedaron ropa y rastros de algunas identificaciones en el lugar. Apenas se encontraron con esta escena, las autoridades no dudaron en desechar cualquier tipo de esperanza. No había ningún sobreviviente. En cuanto a las explicaciones sobre qué había sucedido para que el avión se desplome, la Dirección General de Aeronáutica Civil argumentó que, debido al grado de destrucción de la aeronave, no era posible determinar la causa del accidente. Este vacío fue crucial para la proliferación de teorías sobre su muerte, y Jenny pasó de ser la mariposa del barrio a una víctima del narcotráfico. Pero, desgraciadamente, estas no fueron solo conjeturas de los medios de comunicación y sus fanáticos. Según la agencia antidrogas estadounidense, más conocida como DEA, en la muerte de la cantante habría estado implicado el crimen organizado mexicano. La primera teoría involucra a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, un integrante de alto mando del cártel de los Beltrán Leiva. Un elemento de la DEA detalló que, en la época previa al accidente, este capo había tenido problemas con Jenny Rivera, ya que se habría sentido traicionado luego de que la cantante haga presentaciones para un grupo rival. Esto puede sonarte como algo pequeño, como un enojo poco importante. Sin embargo, es una práctica muy común entre narcotraficantes y grupos musicales. Se toman muy a pecho que las bandas y cantantes que les gustan brinden su arte a quienes consideran sus enemigos. Por otro lado, una amenaza de un delincuente debe tomarse como lo que es, algo muy peligroso. Como para que dimensione sus advertencias, la Barbie, además de contar con varias acusaciones por narcotráfico y homicidio en México, es requerido por el gobierno de los Estados Unidos para enfrentar 3 procesos por distribución de droga. Su historial delictivo se remonta a su adolescencia. Antes de terminar la secundaria, se convirtió en un traficante de marihuana en las calles de Laredo. Además, cuando tenía 19 años, fue detenido en Texas, acusado del homicidio a un consejero del colegio al que asistía. Sumado a esta amenaza típica del regional mexicano, según la versión de la DEA, entre la Barbie y Jenny habría ocurrido un problema personal en 2009, vinculado a la violencia. Algunas versiones señalan que dicho incidente se dio durante una fiesta privada del capo, en la que, de acuerdo a los testimonios de los asistentes, el delincuente golpeó y abusó sexualmente de Rivera. En represalia, en el año 2010, la cantante habría brindado información para que autoridades lo detuvieran por su accionar criminal. Por eso, a modo de venganza, la Barbie habría dado la orden para que uno de sus operadores instalara un explosivo tipo C4 en la aeronave que trasladaría al artista. La segunda teoría apuntó directamente a Joaquín El Chapo Guzmán, pues supuestamente el líder del cártel de Sinaloa le había pedido a Jenny Rivera que no ofreciera conciertos en Monterrey, ya que en esa época se trataba de Territorio Z, el mayor enemigo de la llamada Federación. Este último grupo era la unión entre el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez y el de los Beltrán Leiva para combatir a los Zetas. Estos, en aquel momento, eran el poderoso brazo armado del cártel del Golfo y no estaban permitiendo el traslado de drogas a Estados Unidos en la zona que controlaban. Pese a las advertencias del temido Chapo Guzmán, Rivera habría desobedecido las directivas del capo, y en consecuencia, el narcotraficante, supuestamente, ordenó su muerte.
Si bien estas son dos teorías diferentes, ambos narcos involucrados formaban parte del grupo La Federación, por lo que todas las hipótesis comenzarían a respaldar la idea de que Jenny había sido asesinada. Si bien durante varios años, estas versiones quedaron en la esfera de las conjeturas, en el año 2019 salió a la luz una entrevista reveladora. El conductor radial Pepe Garza decidió contarle al mundo que había tenido una entrevista con Jenny Rivera meses antes de su trágico accidente. Para hacerlo, compartió aquella conversación que ambos tuvieron con los hijos de la cantante. Ella quiso que yo la entrevistara porque había recibido amenazas de muerte. Entonces, ella quería dejar un testimonio de que eso estaba pasando por si algo le ocurría. Luego de aquel prefacio, los hijos de Jenny y el mundo escucharon por primera vez los miedos con los que la mariposa del barrio vivía. En aquella conversación quedó establecido de forma muy clara que los artistas de México estaban atravesando una situación muy crítica. Esto implicaba que cada vez se hacía más difícil transitar por el país a causa de la violencia que ejercen distintos grupos del crimen organizado. En este sentido, el entrevistador dejó sobre la mesa la idea de que los músicos ponen en riesgo su vida cada vez que salen a dar recitales. Previo a iniciar la conversación, Garza le preguntó a la cantante: ¿te sientes en peligro? Y ella contestó con determinación: todos los días, cada fin de semana que estoy en México. Trabajo viernes, sábado y domingo, a veces 3 días, a veces 4 días. Y sí, es un riesgo que uno está tomando y que uno dice, ¿por qué lo sigues haciendo? Pero la verdad, una cosa te lleva a otra y no dejas de hacerlo. Puede decir uno que es también por el amor a lo que uno hace, el amor que le tengo a mi público. Y es en aquel punto donde el amor a la profesión y a los fanáticos se interpone en la supervivencia de los artistas de México. Hasta ese momento de la entrevista, la conversación era más bien abstracta, pero luego de unos minutos, Jenny comenzó a brindar datos realmente escalofriantes. Según lo que contó, su manager se comunicó con ella para darle una importante noticia. Y me dice que es una llamada muy importante, que el FBI quería hablar conmigo, quería comunicarse conmigo. Me dice que quieren hablar conmigo de una amenaza, de un secuestro, amenaza de muerte. Para ese entonces, Jenny ya había recibido advertencias por redes sociales y gritos en medio de sus recitales que le decían que los cárteles la iban a matar. Aunque la asustaron, siguió con su vida. No podía ceder su carrera por amenazas de las cuales nunca terminaba de estar segura si eran reales o no. Sin embargo, que una agencia de inteligencia como lo es el FBI se haya comunicado con ella para ponerla al tanto de que su vida corría peligro, hizo que Jenny se tome en serio lo que estaba sucediendo. En este caso, prestar atención al asunto fue darle esa entrevista a Pepe Garza. Asegurarse que, en el futuro, si ella ya no estaba, esa información les llegara a sus seres queridos. Si bien el periodista, con el mayor de los profesionalismos, cumplió con su palabra, la medida tomada por Jenny no tuvo nada que ver con resguardar su vida. Así, portadora de la valentía que siempre la caracterizó, eligió seguir dando recitales pese a las advertencias del FBI. Aunque las teorías siguen circulando por redes sociales y medios de comunicación, la triste realidad es que todavía, después de más de una década de su fallecimiento, no se han encontrado a los culpables de su muerte y la de sus acompañantes. Poco tiempo después de que las autoridades de México informaran que no se podía investigar el caso por el estado en que se encontraba la escena, se conoció un informe que detalló una cadena de errores. El avión volaba a 28,000 pies de altura, con una velocidad cercana a los 1,000 kilómetros por hora, sobrepasando en ambos aspectos lo permitido por reglamentación. Además, entre los desaciertos, se encontró que el capitán que piloteaba el jet, Miguel Pérez Soto, tenía 78 años, algunos más que el límite permitido. Por otro lado, se sumó que su copiloto, Alessandro Torres Álvarez, contaba con una licencia que no era apta fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, más allá de estas irregularidades, no se pudo determinar cuál fue la falla que ocasionó la desestabilización del vuelo. Por este motivo, el director general de Aeronáutica Civil, Gilberto López Meyer, cerró la investigación en diciembre de 2014. Jenny tenía 43 años de edad y 13 de carrera musical. Había logrado conquistar no solo a la audiencia hispana en Estados Unidos, sino también a millones de personas en México.
Como te mencionamos anteriormente, al día de hoy no hay responsables de su trágica partida. Sin embargo, sería de necios negar que tanto las investigaciones de la DEA como las del FBI y el testimonio de Jenny en vida dan cuenta de que hay muchas probabilidades de que su muerte haya estado relacionada con el accionar del crimen organizado. Durante 30 minutos, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? Me voy a morir, me van a matar. Me agaché y le dije que acelerara. Dije al chofer que acelerara, que nos estaban tirando así con esas palabras. Y todavía está corriendo los tiros por... Yo creo que pasó 15 segundos, que era para estar muerto. Cuando se trata de derramamiento de sangre, el narcotráfico no conoce límites. No importa el lugar ni la hora. Ningún ámbito está a salvo de la brutalidad de los sicarios. Por más extraño que parezca, en ocasiones el sonido atronador de los balazos se suele entremezclar con la música. Muchos cantantes aprendieron esa lección de la forma más dura, viendo cómo colegas fallecían en balaceras delincuenciales o incluso experimentando en primera persona la brutalidad y malicia de las organizaciones ilegales. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a repasar 3 casos impactantes en los que artistas fueron atacados y torturados por sicarios. Adriel Favela, Javier Rosas y Baby Rasta describirán segundo a segundo cómo fue pasar de estrellas sobre el escenario a víctimas del terror en las calles. Prepárate para conocer la oscura conexión entre la fama y el mundo narco. Comencemos. Javier Rosas es una de las voces más importantes y reconocibles de la nueva ola de artistas mexicanos que retoman la tradición del corrido y otros géneros regionales. Su carisma y talento lo posicionaron como un referente desde joven, llenando conciertos y vendiendo gran cantidad de discos. Pero fue justamente esa fama y popularidad la que lo colocó en el ojo de la tormenta, volviéndose presa de salvajes asesinos narco. El 22 de marzo de 2015, Javier Rosas se encontraba en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, ya que había tenido una presentación allí el día anterior. En horas de la mañana, él y su equipo se preparaban para emprender el viaje a la siguiente ciudad en la que tenían pautado un show. No había tiempo ni siquiera para desayunar, era necesario partir de inmediato. Luego de alistar las maletas, Javier Rosas ingresó en el vehículo junto a su hermano y varios colaboradores cercanos. No podían prever que al cabo de avanzar unos 100 metros se iba a desatar sobre ellos una infernal lluvia de cartuchos. Yo fui el primero que vio el primer cristal quebrado. Me agaché y le dije que acelerara. Dije al chofer que acelerara, que nos estaban tirando así con esas palabras. Desgraciadamente nosotros estábamos en un acotamiento para dar una vuelta en U y el chofer ya tenía el volante girado, esperando la luz verde para acelerar. En el momento que sentimos la agresión, él acelera, pero tenía el volante torcido. Entonces, en lugar de escapar, solamente dimos vuelta. De un momento a otro cayó sobre el vehículo una tormenta de plomo que destruyó por completo el chasis. Desgraciadamente, pese a la reacción y la rapidez con que trataron de huir, los disparos alcanzaron al chofer, quien recibió varios impactos de bala en su cuerpo, acribillándolo al instante. La sangre del conductor salpicó el interior del vehículo, convirtiéndolo en un caos de cristales rotos y líquido rojo en movimiento. Pero él murió con el pie en el acelerador, con toda su fuerza. Es cuando la camioneta empieza su rumbo a toda velocidad y en aumento. Yo lo que hice fue tratar de
de poner parking en la troca, pero yo iba en el asiento de atrás. Traté de brincar para adelante, poner el parking, pero en ese momento nos estrellamos. La trayectoria salvaje de la camioneta culminó en un choque brutal contra un poste de luz que estaba ubicado frente a un gran centro comercial. Javier Rosas no tenía puesto el cinturón de seguridad, por lo que el impacto fue suficiente para golpearlo y desvanecerlo por pocos segundos. Cuando volvió en sí, se encontró con un panorama aterrador. La camioneta destrozada, imposibilitada de avanzar o retroceder. Su hermano gritaba para despertarlo mientras salía por una ventana rota. Frente al volante había un hombre muerto con media docena de impactos de bala. Javier Rosas se encontraba atrapado dentro de ese ataúd con ruedas, siendo una presa fácil para sus perseguidores. Utilizando toda la fuerza que le quedaba en el cuerpo, el cantante intentó forzar la puerta que lo separaba del mundo exterior. No había ruido, no había detonaciones. Yo dije, a correr, trato de abrir la puerta. Yo iba atrás del copiloto sentado. Trato de abrir la puerta y es donde veo que mi mano estaba dañada. Entonces lo que hago es abrirla con la otra puerta y con la pierna la empujé, la abrí y a correr. Javier Rosas emprendió una huida desesperada y frenética. Por su cabeza pasaban imágenes que entremezclaban su vida personal con lo que acababa de experimentar. Flashes de su familia combinados con la escena de violencia dentro del vehículo. El terror se apoderó de su mente y fue ese miedo a morir lo que lo impulsó a correr a toda velocidad, más allá de sus capacidades físicas, ignorando la herida de bala que presentaba en su mano. Pero la pesadilla aún no había terminado, todavía faltaba experimentar mucho dolor. Y en ese momento que corro es cuando escucho el frenón de las llantas de un carro y volteo. Y era el carro donde venían las personas que no estaban agrediendo. Prácticamente quedé enfrente de ellos. Yo recuerdo que a esa persona yo le levanté las manos y le dije que no disparara, que estaba equivocado, que pues yo jamás le he debido nada a nadie, ni creo que era un deseador de ese tipo de agresión. Javier Rosas trató de razonar con los delincuentes, suponiendo que tal vez había sido confundido con otra persona. Él les suplicó que cesaran con las agresiones, ya que no solo era inocente, sino que además no tenía armamento ni pensaba responder al fuego. Sus súplicas cayeron en oídos sordos. Al cabo de unos segundos se reanudaron las detonaciones y el cantante entendió que no era momento de hablar, sino de correr a toda velocidad huyendo de los impactos de bala que amenazaban con acabar su vida. Corro con esperanzas de alcanzar la puerta del centro comercial en el que había pasado todo, que por razones obvias en este tipo de tiendas, cuando se encienden las alarmas, las puertas cierran, eso tengo entendido en ciertos casos, y al estrellarse la troca en el poste, las cortinas se estaban cerrando. Yo corrí hacia la puerta con la intención de alcanzar a entrar en la tienda antes de que la cortina cerrara. Javier Rosas corría una carrera contra el tiempo, huyendo de animales armados que buscaban acribillarlo. Aquello se asemejaba a una película de acción en la que el héroe debía ingresar a un lugar seguro antes de que la compuerta lo dejara fuera. La diferencia es que en Sinaloa ese tipo de violencia no tiene nada de ficción. Las balas no son de salva y pueden arrebatar una vida con facilidad. El cantante corrió a toda velocidad mientras escuchaba los disparos provenientes de la camioneta de los agresores. En el trayecto recorrido, recuerda que no sintió dolor ni impactos en su cuerpo. Su mente movilizaba a su anatomía con el único propósito de llegar a esa entrada antes de que las cortinas lo condenaran a morir frente al centro comercial.
Sin embargo, a pocos metros de su objetivo, sus piernas se vencieron. La fuerza lo abandonó, por lo que tropezó duramente, lastimándose el torso y el rostro. La caída lo dejó paralizado. No entendía qué había sucedido, pero aún podía escuchar los disparos, los gritos de los transeúntes y el efecto de los balazos en las paredes que estaban cerca de él. Fueron instantes que se extendieron como horas a medida que Javier Rosas esperaba en el suelo a que su destino se completara. Estaba seguro de que sería ejecutado allí mismo por un crimen que no cometió, abatido por el plomo de sicarios anónimos que ni siquiera le informaron los motivos de semejante despliegue de violencia. Pero ese balazo final nunca llegó. A lo lejos se escuchó el chillido de las llantas del automóvil acelerando y los gritos de criminales que ordenaron la retirada de inmediato. Después, silencio. Era un silencio total ahí. Era un silencio que no te puedo explicar. No había ningún carro. Podía yo escuchar el viento del silencio que había después de tanto ruido. Inicialmente, Javier Rosas tenía miedo de incorporarse, aterrado de que un movimiento rompiese la calma y que todo aquel infierno de balazos se reanudara. Luego de unos segundos, la gente empezó a acercarse hasta el lugar de los hechos. El cantante se incorporó lentamente y lo primero que acudió a su mente fue gritar el nombre de su hermano para comprobar que estuviera sano y salvo. No recibió respuesta. Javier Rosas temía lo peor, pero decidió llamar a su familiar una vez más. En esa ocasión escuchó a lo lejos la voz de su hermano, asustado pero con vida. El cantante trató de moverse, pero rápidamente comprendió que había algo mal con una de sus extremidades inferiores, por lo que se limitó a levantar la mano para que sus allegados lo identificaran con mayor facilidad. Una vez que se encontraron, llamaron a la ambulancia. Yo estaba trabajando y esforzándome por no gastar energías y seguir vivo hasta que estuviera en manos de los doctores. Sentía yo en ese momento que hasta ese punto hacía lo que yo podía hacer por mí mismo. Y al llegar y ponerme en manos de los doctores, pues como lo digo, ya estaría en manos de ellos. Ya en el hospital, Javier Rosas descubrió que su condición era más grave de lo que esperaba. En primer lugar, una de sus manos había sido perforada por un balazo durante el ataque, cuando aún se encontraba dentro del vehículo. Pero lo más impactante es que en total su cuerpo presentaba 22 heridas, entre cortes, balazos y lesiones óseas. Su pierna se había fracturado y tenía alojados algunos cartuchos que impactaron en esa zona. Los profesionales de la salud obraron un auténtico milagro salvando la vida del artista, quien emprendió una larga y dolorosa recuperación física y psicológica. En cuanto a los motivos detrás de la balacera, se han especulado numerosas posibilidades, pero la más comentada es aquella que relaciona la masacre con uno de los temas más populares de Javier Rosas, la China. Un corrido que está dedicado a una de las sicarias más peligrosas de la historia de México, la cual operaba en la zona de Chihuahua como ejecutora de la célula criminal Los Dámaso, al servicio del cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán. El tributo a la asesina parece haberle caído mal a ciertas facciones delictivas que quisieron hacer de Javier Rosas un ejemplo para todos los músicos del país. El precio de cantar sobre narcotráfico es ser ejecutado en plena vía pública. Afortunadamente, el plan no resultó. Ver la muerte a los ojos no es para cualquiera, y sobrevivir para contarlo en un país como México es todo un milagro. En suelo azteca, los homicidios perpetrados por sicarios son moneda corriente y exponen el desprecio que tienen por la vida humana. Esto nos lleva al segundo caso que analizaremos en este video. Un atentado tan brutal como espontáneo, salido de las peores pesadillas de Adriel Favela. Desde su irrupción en el mundo musical en 2011,
el joven se transformó en uno de los cantantes más exitosos de México. Originario de Sinaloa, tierra de narcos y temidas pandillas criminales, Favela fue criado por su madre luego de que su padre los abandonara cuando él solo era un pequeño. Cuando tenía 3 años, su progenitora lo envió a vivir con sus abuelos en Estados Unidos para alejarlo de la violencia narco que azotaba la ciudad. Al tiempo, sus parientes fallecieron y Favela regresó al cuidado de su madre, quien nunca dejó de trabajar para asegurarle todo lo necesario. Ella siempre lo apoyó para que tuviera una vida feliz y lo logró. El sinaloense se transformó en uno de los artistas más escuchados y su carrera se encontraba en pleno ascenso. Es por esa popularidad que se sentía intocable y jamás se hubiera esperado estar en la mira de los sicarios más despiadados del narcotráfico. El 4 de julio de 2015, luego de una serie de shows en su Sinaloa natal, Adriel Favela fue con su familia y un grupo de amigos hasta un bar en el cual ordenaron varios tragos. Era un plan pequeño. La idea era tomar algunas cervezas y marcharse a descansar para las próximas presentaciones. Sin embargo, la celebración íntima fue interrumpida por la llegada de invitados indeseables. Estaba en un bar. Se dio de esa manera, llegaron camionetas con gente armada, me bajaron del lugar, me golpearon, me subieron a la camioneta. Todo sucedió en cuestión de segundos. Los criminales secuestraron a Adriel Favela y lo golpearon mientras el vehículo estaba en movimiento. El cantante se encontraba totalmente asustado y desorientado. La rapidez del ataque impidió cualquier tipo de reacción. Sus captores lo amedrentaron afirmando que iban a ejecutarlo allí mismo. Para ellos no era ningún problema matarlo y arrojar su cadáver sin vida en el centro de Culiacán, capital de Sinaloa, para demostrar que son quienes mandan y que no importa si eres un artista exitoso. Aún así, debes respetarlos. Mientras la camioneta seguía avanzando por las calles sinaloenses, le pusieron rifles y pistolas en el rostro, amagando con jalar del gatillo y volar la tapa de los senos ante el más mínimo movimiento. Se reían y burlaban del miedo del artista, saboreando las lágrimas del joven, prometiendo tormentos incluso peores. Fue una verdadera pesadilla que combinó golpizas y torturas psicológicas que traumatizaron severamente al artista. Luego de conducir durante aproximadamente 40 minutos, los criminales aminoraron la marcha. En ese momento, Adriel Favela pensó que su final había llegado, que era momento de ser ejecutado de manera sangrienta como tantas otras personas en México que cayeron víctimas del narcotráfico. Se persignó y se preparó para recibir un balazo, o peor aún, un golpe de machete. Sin embargo, lo que llegó fue una patada que lo sacó volando de la camioneta. Los criminales decidieron soltarlo, arrojándolo al pavimento de un barrio en el que nunca antes había estado. El infierno había terminado, pero las secuelas de aquella experiencia quedarían marcadas a fuego en la mente del artista. Me levantaba a veces ajetreado, llorando. Hubo como un mes que no me podía quitar los tenis, me levantaba con todo y tenis, porque pensaba que tenía que salir corriendo en cualquier momento. Hasta el día de hoy todavía tomo pastillas, hasta el día de hoy tengo delirio de persecución. La música ha sido un gran desahogo para mí. Inicialmente, Adriel Favela mantuvo lo sucedido en secreto. No informó a la prensa ni lo hizo público, pero con el tiempo lo sufrido en esos 40 minutos empezó a hacer mella en la vida del cantante. Pesadillas, terrores nocturnos y sentimientos de persecución empezaron a afectar su personalidad, por lo que tuvo que acudir a ayuda psiquiátrica y a pastillas para reducir la ansiedad y el miedo a ser nuevamente secuestrado. Lo que inquietó a Favela y a su círculo familiar fueron los posibles motivos del ataque. Más allá del estatus del artista y el rédito económico que los criminales hubieran obtenido si pedían rescate, la gran sospecha es que todo surgió a partir de una de las canciones más populares de Adriel Favela, un corrido titulado Tomen Nota.
un track desafiante que relata las aventuras de un sujeto violento, presuntamente dedicado al trasiego de drogas. La narración parece celebrar a ese bandido, pero aún así nunca se sabe de qué manera tomarán las canciones los criminales. Para enfurecerlos basta con una palabra que los ofenda o les parezca demasiado reveladora sobre sus actividades. Sin embargo, el cantante ha tratado de desmentir esta teoría, afirmando que los secuestradores estaban equivocados y que por eso justamente le permitieron seguir con vida luego de ese paseo infernal. Claro, nosotros cuando hacemos música, créanme que la última intención que tenemos es lastimar, ofender o quererle hacer daño a alguien, ¿no? La música es amor, la música es paz, es totalmente lo contrario. Desde su encuentro cercano con la violencia armada, Adriel Favela ha buscado un nuevo rumbo en su vida, tratando de evitar los temas truculentos y los relatos de pandilleros que pudieran ponerlo nuevamente en el ojo de la tormenta. Sin embargo, no ha sido fácil. Pude ver la muerte de frente literalmente y estoy aquí para contarlo, ¿no? Y pues eso se trata, hacer un cambio positivo en tu vida, autoestudiarte, ver también por el cual yo a lo mejor caí en esa etapa de mi vida y por qué quizá me pasó a mí. Si hablamos de sobrevivir a encuentros cercanos con la violencia, no podemos dejar fuera de la conversación a una de las grandes leyendas de la música puertorriqueña, el cantante de reggaetón Baby Rasta. El 3 de marzo de 2010, la estrella se retiró en horas de la noche de un estudio de grabación propiedad del productor DJ Memo, ubicado en Carolina, ciudad aledaña a San Juan, Puerto Rico. El reggaetonero había pasado toda la jornada allí trabajando junto a sus colegas en lo que sería su próximo material. Fue un día de música, alcohol y diversión para el cantante que entonces tenía 33 años y una carrera de más de una década en el negocio. Al retirarse del establecimiento, un vehículo extraño se cruzó en el camino de Baby Rasta. Desde ese carro emergió una ráfaga de plomo que comenzó a destruir el automóvil del cantante. Era una emboscada que tenía como único objetivo acribillar a la estrella. Una experiencia que nunca olvido de ese segundo tiro, de ese tiroteo que pasó. Literal, mirar a mi pana cuando nos ponen un carro en el medio, lo miro y todavía está corriendo los tiros por... Yo creo que pasó 15 segundos, que era para estar muerto. Tal como describe Baby Rasta, fue un puñado de segundos de violencia extrema que puso a los ocupantes del vehículo al borde de una muerte tan brutal como dolorosa. Cuando eres emboscado a bordo de un automóvil, la velocidad de reacción es crucial. Pero la cuestión clave es qué camino elegir. ¿Aceleras para arrollar a los atacantes y huir del lugar? ¿O retrocedes tratando de esquivar las balas? Tal vez escapar a pie sea una mejor opción. No hay reglas escritas ni métodos seguros para sobrevivir en un contexto semejante. El cantante de reggaetón lo sabía, pero aún así tuvo que tomar una decisión fundamental que podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Pongo el carro en reversa para ir para donde están ellos. Y cuando doy el que lo choca. Recibo el que me tumba el brazo y ahí que yo le metí al carro, pero que le metí al carro que rompí. Creo que me llevé palmas, me llevé esto y ya yo estaba dado. Pero con vida. En su escapada, el artista recibió un disparo en el brazo, pero eso no le impidió acelerar hasta dejar muy por detrás a sus atacantes. El carro se estrelló y todos los acompañantes del cantante sufrieron heridas considerables, pero ninguno falleció debido a los impactos de bala. En cuanto a los agresores, al ver la respuesta de su presa y el caos generado por el choque, optaron por huir para no ser atrapados por la justicia. Al cabo de unos minutos arribó al lugar de los hechos una ambulancia que trasladó a los damnificados hasta un hospital cercano, donde comenzaron una larga y tortuosa recuperación.
No se ha revelado la cantidad exacta de impactos que recibió Baby Rasta, pero para que tengas dimensión de la brutalidad, tuvo que permanecer en terapia durante un mes. Sobrevivir a aquel ataque transformó al artista en una leyenda, pero lo más increíble es que esa no fue la primera vez que tuvo un encuentro cercano con la muerte. Ya en 1997, cuando él era apenas un joven comenzando en el negocio, estuvo a punto de ser acribillado. El primer tiroteo era porque yo estaba con un pana de ellos, con un pana que estaba en otro ámbito. ¿Cuántos impactos de bala tú has tenido en total? En el 97 me dieron, de tantos tiros, fue uno que me alcanzó, gracias papito Dios. Y lo más terrible de todo eso es que yo llegué a conocer la persona que de eso me la encontré de frente y nos hablamos. Aquel primer ataque fue motivado por una simple riña entre pandillas rivales. Baby Rasta era amigo de un sujeto involucrado y eso fue suficiente para marcarlo y ordenar un ataque dirigido hacia él. En cuanto al atentado efectuado en 2010, se desconocen las causas y de acuerdo con el artista, él tampoco sabe si las balas tenían su nombre o si fue una cuestión de encontrarse en el lugar y el momento equivocado. Las tres historias que repasamos hoy dejan en claro que para el crimen organizado las estrellas no son intocables. No existen límites para la venganza narco, no importa si eres un gran músico o un don nadie. Si estás en su mira, el sadismo de los sicarios te alcanzará de igual manera y solo un milagro combinado con reflejos rápidos y una reacción inmediata podrán salvarte de su plomo. El cantante grupero Valentín Elizalde, conocido como el Gallo de Oro, y dos de sus escoltas fueron víctimas de un ataque premeditado. El arma, Mikhail Kalashnikov, conocida en el mundo entero como AK-47, el cuerno de chivo, con una capacidad de 600 municiones por minuto. En el piso, casquillos, decenas. Pocos artistas han logrado la reputación y el estatus de leyenda que supo construir Valentín Elizalde, el popular cantante sonorense apodado El Gallo de Oro. Su figura aún es objeto de culto, tanto por el arte que dejó a manera de legado, como por su misterioso final, el cual sigue generando intriga debido a las sospechas y acusaciones cruzadas en el círculo íntimo. Pero antes de llegar a ese tenebroso desenlace, hay que conocer a este mítico cantante. Valentín Elizalde nació el 1 de febrero de 1979 en Sonora, tierra de músicos, narcos y pistoleros. Si bien sus primeros empleos fueron como vendedor de discos y jornalero en la cosecha de tomate, su fascinación con el arte lo llevó a dejar todo de lado y apostar por completo al canto. El 24 de junio de 1998, el joven Elizalde se presentó por primera vez durante unos festejos regionales de su tierra natal. Fue un éxito inmediato. La gente quedó enamorada de su voz y su actitud avasallante. Al año siguiente lanzó su álbum debut, dando inicio a una carrera estelar. Con el correr de los años lanzó canciones que se transformaron en clásicos, como el desafiante corrido A mis enemigos, el cual tiene una historia espeluznante por detrás de sus líneas y compases. Sigan chillando culebras, las quitaré del camino, ya les canté este corrido a todos mis enemigos. Se rumorea que esta canción fue escrita por encargo del mismísimo Chapo Guzmán, fundador y líder del cártel de Sinaloa. Según la leyenda, el capo se la dedicaba especialmente a sus rivales del cártel del Golfo y los Zetas. Teoría que nunca pudo ser comprobada. El problema es que cuando desafías claramente a un frente delictivo como el de los Zetas, el cual era famoso por torturar, mutar y desmembrar los cuerpos de sus víctimas, estás jugando con fuego. No es una exageración afirmar que este grupo criminal cambió para siempre el panorama de la violencia en México
llevando el derramamiento de sangre a un nuevo e infame nivel. Pese a las polémicas en el año 2006, la figura de Elizalde parecía no tener techo y se perfilaba a ser el cantante mexicano más exitoso del momento. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, el Gallo de Oro pautó un show que debía brindarse en la ciudad de Reynosa, en el estado de Tamaulipas. Las versiones respecto a cómo se organizó esta presentación son objeto de debate. Hay quienes afirman que todo fue arreglado por Tano Elizalde, primo de Valentín. Otros que el responsable fue su representante, Mario Mendoza Grajeda, quien se encargó de armar aquel fatídico concierto. Ese día Tano estaba muy nervioso, extremadamente nervioso. No quería ir. Muchas veces me dijo que no quería ir. Él refería que Mario había agarrado esa fecha, que él no sabía por qué había agarrado esa fecha y que por qué así. Ahora que pasa el tiempo, pues por los hermanos de Vale me vengo a enterar de que fue él el que agarró esa fecha. Y su nerviosismo, pues no lo entiendo. Lo realmente sospechoso es que para formar parte de ese festival en Reynosa, el equipo de Elizalde tuvo que dar de baja otra presentación en Tijuana, la cual iba a reportar ganancias interesantes. Nuevamente la insistencia de su primo Tano en que Valentín Elizalde fuera parte del espectáculo en esa jornada despertó sospechas a medida que se conocieron detalles sobre el atentado. Ellos iban a ir a trabajar a Tijuana y cancelaron porque Tano estuvo insistiendo en irse a Reynosa. Y Vale no quería ir. Eso me dijo la señora Camila, mamá de Valentín, que Vale muchas veces le dijo, mamá, no quiero ir, pero Tano agarró la fecha y pues tengo el compromiso. Y por eso fue. Tal vez el artista presentía que aquel show aguardaba algo oscuro y peligroso, pero confiado en el trabajo de su entorno, el Gallo de Oro accedió. Aquel 24 de noviembre de 2006 salió al escenario a entregarlo todo como hacía desde pequeño cuando soñaba cautivar a las audiencias con su voz. Una vez culminado el espectáculo, se subió a su camioneta negra para volver a casa junto a su representante, su primo Tano y algunos músicos. Valentín no sabía que estaba a punto de ser la estrella de una de las historias de horror más desgarradoras, ni que ese vehículo iba a convertirse en su ataúd. Alrededor de las 3:30 de la madrugada, bajo la cobertura que ofrece la noche, un segundo vehículo los interceptó y forzó el detenimiento del carro en el cual se trasladaba el equipo de Valentín Elizalde junto al artista. Desde este segundo coche emergieron sicarios que llevaban en sus manos rifles AR-15 y AK-47, piezas de grado militar capaces de escupir cientos de proyectiles en menos de un minuto. Sin ningún tipo de remordimiento ni palabras de presentación, los misteriosos hombres cubrieron el vehículo con cartuchos hasta aniquilar a casi todos los ocupantes, incluyendo al Gallo de Oro. Su popular voz fue acallada para siempre. Su cuerpo quedó destrozado, como si hubiera sido víctima de una emboscada bélica. Aquello fue una verdadera masacre. El carro baleado fue encontrado a los pocos minutos por personal de policía y dentro encontraron una colección de cadáveres despedazados, salvo por un ocupante. Tano Elizalde estaba herido, pero seguía con vida, relativamente intacto en comparación al brutal destino que sufrió el resto de los pasajeros. En ese momento, toda la familia del Gallo de Oro recibió la noticia. De repente recibo una llamada de mi compa Chuy Bernal, el representante de Coyote, que pues igual viene siendo muy amigo de nosotros. Me dice un atentado y que había fallecido mi hermano. Y yo, ay canijo, o sea, con el golpe fuerte pues de la noticia, de mamá a un lado. Y cómo decirle eso, ¿me entiendes? El 27 de noviembre de 2006 se realizó el funeral de Elizalde en su Sonora natal, un evento que movilizó a miles de personas y que se transformó en la gran noticia del año. Era la caída de un titán de la industria musical de la forma más triste y aberrante. El cuerpo fue enterrado en un mausoleo familiar,
un lugar de peregrinación para sus fanáticos. Desgraciadamente, la verdad sobre su asesinato sigue lejos de descubrirse, pero abundan las versiones que relacionan la ejecución con lazos narco. Por un lado está el mítico sobre A mis enemigos y un posible ajuste de cuenta por parte del infame cártel de los Zetas. En 2006, las riñas entre narcos estaban en su apogeo y este tipo de asesinatos brutales eran la realidad de todos los días en el país. Más aún proviniendo de un grupo como el antes citado, el cual se especializó en el desmembramiento, la exhibición de partes corporales en la vía pública y las demostraciones de poder como táctica de guerra. La teoría apunta a que fueron su manager, José Luis Marín, y su primo, Tano Elizalde, quienes brindaron los datos necesarios para que la masacre se pudiera llevar a cabo, lo que explicaría la milagrosa supervivencia de este último. Ya sea por dinero, poder o bajo amenaza de muerte, una traición familiar es lo único que le faltaba a esta historia para ser un auténtico drama trágico. De esta manera se defendió uno de los acusados. No acompañé a Valentín esa noche, muy criticado, muy cuestionado, que por qué no estuve esa noche, porque se habló de que nosotros lo habíamos puesto, no tengo por qué dar razones. El fallecimiento de la estrella continúa generando dolor y preguntas sin respuesta al ser un caso que se mantiene sin resolución. En el año 2023, Mario el Cachorro Delgado, amigo cercano del artista, propuso otra posible explicación, la cual implica una trama oscura que involucra al crimen organizado que tanto daño ha causado en México. El hombre reveló que luego del show en Reynosa, un grupo de sicarios se presentó en nombre de su patrón, ordenándole al artista que cantase en una fiesta privada. Aquello no fue un pedido amable, sino una demanda. Según el Cachorro, Elizalde se negó a ir con ellos de inmediato, respondiendo que más tarde, si tenía ganas, acudiría. Claro que los matones no se tomaron nada bien las palabras. Nadie tiene derecho a negar la invitación de un capo, ni siquiera una estrella. Esa interacción fue la que habría marcado el destino final del Gallo de Oro, desembocando en la brutal balacera que impactó a todo el país. Por ahora son solo versiones de un crimen que sigue sin resolverse. Pese al dolor y las dudas, los fanáticos de Elizalde siguen recordando a su ídolo, esperando algún día recibir respuestas respecto a la tragedia que acabó con su vida. En México son frecuentes las masacres que quedan en completa impunidad, pero el caso que conoceremos a continuación tiene la particularidad no solo de ser uno de los más brutales, sino que se conocen los motivos y los autores de la barbarie en cuestión. Hablamos del morboso final del grupo mexicano Combo Colombia. Inician con el pie derecho del año 2013, llenos de trabajo. ¿Qué viene para ustedes, el poderoso Combo Colombia? Mira, este año la verdad nos sentimos muy bendecidos, vienen grandes proyectos. No puedo hablar mucho de unos duetos que ya se hicieron por ahí con una de las bandas más destacadas y exitosas de acá de Monterrey, Nuevo León. El poderoso Combo Colombia con una de las bandas más destacadas y con un DJ y con un MC también internacional. Ya está listo, el material sale esta semana a la radio. El 8 de enero de 2013, el grupo Combo Colombia se presentó en la TV mexicana anunciando sus más recientes trabajos y anticipando una serie de conciertos en Nuevo León. En ese entonces era uno de los proyectos de cumbia colombiana más famosos de México y se les anunciaba un largo y prometedor futuro. El público crecía con cada recital y de a poco comenzaban a llamar la atención de los medios más grandes a fuerza de presentaciones llamativas. Las malas lenguas señalan también que desde un inicio los artistas habían recibido el apoyo e incluso la inversión monetaria de figuras del crimen organizado, más puntualmente de capos de los ya mencionados Zetas. De acuerdo con testimonios de allegados, la música de Combo Colombia sonaba con frecuencia en las fiestas de esos infames asesinos, quienes se consideraban los mecenas o representantes de facto de la agrupación.
Debido a su popularidad, el grupo recibía invitaciones a numerosas fiestas privadas, entre ellas una organizada el 25 de enero de 2013 por José Isidro Cruz Villarreal, alias El Pichilo. Ese misterioso sujeto contrató a Combo Colombia para tocar en una fiesta en la finca La Carreta, ubicada a 40 kilómetros de Monterrey, Nuevo León. Era un lugar alejado, pero eso no les resultó llamativo a los artistas. Después de todo, su oficio los había llevado a todo tipo de eventos. El problema es que aquello no era solamente un recital, sino que se trataba de una emboscada ideada por el Pichilo para atrapar a los 18 miembros del conjunto y ponerlos a merced de sicarios de los Zetas. Es que desde su visión el Combo Colombia los había traicionado y la única forma de pagar ese crimen era con sangre. Escuchemos las palabras de uno de los funcionarios que investigó el caso. En virtud de que estaban participando en tocadas o en eventos del grupo antagónico, es por eso que deciden eliminarlos. Obviamente, hay que decirlo, eso es lo que manifiesta el detenido. No podemos nosotros asegurarlo ni descartarlo, es lo que están dando las primeras investigaciones. Lo que se sabe a ciencia cierta es que en medio del show la música bajó y los sicarios subieron sus armas, obligando a los artistas a descender del escenario a punta de pistola. Nadie entendía bien qué pasaba. Sus captores les gritaban y les daban órdenes de abordar vehículos aparcados frente a la finca. Confundidos, accedieron a subirse a 3 camionetas que los trasladaron hasta un punto incluso más lejano y desolado de Nuevo León. Allí el sonido de instrumentos fue reemplazado por una atronadora tempestad de balas. Un grupo de sicarios encabezados por el Pichilo masacró a los integrantes de Combo Colombia. Todo ocurrió en segundos. Los cuerpos de los artistas fueron atravesados sin problema por cientos de proyectiles como si se tratara de una ejecución militar. Casi todos fallecieron de inmediato. Las víctimas fueron rematadas con un tiro en la cabeza y arrojadas a un pozo de agua abandonado de 70 centímetros de diámetro y 15 metros de profundidad. Allí los restos del grupo de cumbia colombiana permanecieron ocultos durante varias horas, mientras las familias y amigos los buscaban con desesperación. Lo más increíble del caso es que uno de los integrantes de la banda pudo escapar del ataque, pero la manera en la que logró burlar a la muerte es un detalle que jamás ha sido revelado. La identidad de esta persona está totalmente protegida, ya que sirvió como testigo clave para encontrar la noria donde reposaban los cadáveres, así como para identificar a los responsables de esa brutal carnicería. Finalmente, en la tarde del 26 de enero de 2013, la policía recuperó a las 17 víctimas en un avanzado estado de putrefacción debido a las condiciones climáticas de la zona. Una vez que se confirmó que se trataba del grupo Combo Colombia, los familiares comenzaron a dar sus dolorosas declaraciones. Mi papá sí fue, su sueño ir a Colombia, en el 2010 lo hizo. ¿Iba con el grupo o iba? No, él lo invitaron a un festival colombiano allá en el 2010, allá en Barranquilla. Es un murero de país aquí. ¿No crees que ven con los culpables? ¿No confías en eso? No, si los tienen los dejan ir. El muchacho no solo reparó sobre su dolor, sino también en la corrupción del sistema mexicano que permite que sigan ocurriendo masacres como esta. El caso de los músicos acribillados se volvió tan importante que la justicia puso en marcha un operativo de emergencia para encontrar a los sicarios, pero no hubo suerte. Ante la atención de la prensa, el grupo Comando se había dispersado de inmediato, al igual que su líder. Así fue como, luego de mantenerse prófugo durante más de un año, el Pichilo fue apresado el 16 de marzo de 2014. Como miembro de alto rango de los Zetas, resultó una pieza clave para entender cómo operaba ese infame cártel en la zona de Nuevo León. Fue él también quien detalló lo acontecido con el Combo Colombia en esa noche de enero de 2013. Gracias a la declaración del criminal, se sabe que el nexo entre los artistas y el cártel había comenzado en la colonia Independencia de Monterrey, lugar donde surgió el movimiento de la música colombiana y el vallenato en México. Coincidentemente, los Zetas también operaban en la zona para reclutar nuevos sicarios para sus filas.
Por capricho del destino, los asesinos narco terminaron disfrutando de la música del Combo Colombia. Y como dice el refrán, el resto es historia. En la introducción te prometimos narrar 3 casos, y este es el más polémico y comentado de todos, ya que tiene como trágica protagonista a Jenny Rivera, una de las cantantes más queridas de los últimos años. El mote de Diva de la Banda era un título que portaba con orgullo y que revalidó en cada concierto agotado en ambas orillas del Río Bravo. Las canciones de esta artista solían tratar temas como el desamor, la amistad y, por supuesto, el crimen. Al igual que Valentín Elizalde, Jenny Rivera había compuesto varias obras en las que se refería al mundo del narcotráfico, un tópico tan seductor como peligroso que le valió entrar en contacto con personajes muy oscuros. Entre sus éxitos más recordados se encontraba La Chacalosa, cuya letra es tan cruda como real y, según se rumorea, era la favorita de varios capos. Soy hija de un traficante. Conozco bien las movidas, me crié entre la mafia grande, de la mejor mercancía me enseñó a vender mi padre. El 9 de diciembre de 2012, poco después de dar un impresionante concierto en la Arena Monterrey en Nuevo León, Rivera y 6 acompañantes más despegaron del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo aproximadamente a las 3. Su objetivo era regresar lo antes posible a Ciudad de México para cumplir obligaciones laborales. Apenas unos minutos después de haber despegado, los radares perdieron todo tipo de contacto con la aeronave modelo Learjet 25. Ante la falta de novedades, las autoridades emprendieron la búsqueda desesperada de la icónica artista. Lejos de allí, en el rancho El Tejocote, ubicado en Nuevo León, un campesino que se encontraba paseando su ganado escuchó un ruido ensordecedor y cuando se acercó a ver el origen, sus ojos no dieron crédito a lo que vieron. Vine por entre el monte donde estaba buscando mis animales, unas becerras. Cuando vi algo impresionante así enfrente al otro lado del monte. Y no me acerqué, oiga. Estuve en el monte sobre un árbol, pero como estaba mira lejos, me fijé y extinguí el terreno todo quemado. Después de horas de suspenso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que habían hallado la aeronave en el mencionado rancho. En aquel lugar ya no había un Learjet 25. Aquello era una madeja de acero deformado, con llamas que salían desde adentro. A su alrededor se encontraba un cementerio de ropa, fotos y pósters chamuscados con el rostro de la cantante. Parecía un altar tenebroso. El transporte de Jenny Rivera había caído en picada, acabando con la vida de todos los ocupantes. Era el morboso espectáculo final de una mujer que dedicó su vida al entretenimiento, pero esta vez sin aplausos. And then I saw pictures of her dress, the dresses she had just wore for her last concert. When I got there, I seen the magnitude of the accident, and I had to accept the truth. On the second day, we identified my sis, and on the third day, she was home. We brought her back. Se trataba de un desenlace triste, pero que podría haberse atribuido a un simple accidente mecánico. Sin embargo, muchos aseguran que hay un giro oscuro detrás de la muerte de la diva de la banda. Es que desde hacía tiempo Jenny comentaba a sus amigos que se sentía insegura y que había recibido amenazas anónimas. Si bien no tenía forma de comprobarlo, ella sospechaba que provenían del crimen organizado. La información que cambió absolutamente todo fue revelada en 2015. Un sujeto cuya identidad ha sido preservada declaró ante la justicia que la cantante se presentó en una fiesta privada de narcotraficantes donde un capo la habría humillado al obligarla a practicarle sexo oral frente a todos los presentes. Según informes, habría sido el mismísimo Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, uno de los referentes más sádicos y temidos de la organización Beltrán Leiva.
Luego de ese hecho, la artista se negó a acudir nuevamente a las celebraciones, generando un clima hostil con el capo. Como te indicamos al inicio del video, ponerse en contra de estas bestias puede tener un precio muy caro. Esta historia, sumada a unas supuestas amenazas que recibió la diva de la banda para no presentarse en Monterrey, parecen cimentar un posible juego sucio detrás del derribo. Esto dio lugar a teorías conspirativas que incluyen un grito sospechoso que quedó registrado en la última presentación de la artista. Algunos escuchan con claridad "hoy la matan". Otras personas están seguras que el grito exclama "ánimo hermosa". Lo que oigas depende enteramente de tus creencias respecto a los motivos detrás de aquella masacre aérea que rompió el corazón de miles de fanáticos mexicanos. ¿Accidente o asesinato? La duda sigue en pie. Parece increíble, pero en un país donde el narcotráfico se ha infiltrado en todos los estratos sociales, resulta lógico que la música y el arte también estén ligados a ese negocio oscuro. Con los 3 casos que repasamos en esta entrega, queda claro que para ser un cantante exitoso y seguir con vida, se requiere de mucho tacto, así como también algo de suerte. Es que los sicarios son bestias caprichosas e impredecibles. Gustan de decidir si las personas deben vivir o morir. No les importa si se trata de un artista de renombre o de un grupo de inocentes instrumentistas que buscan hacer una carrera en el negocio musical. En tierras aztecas, ni siquiera las estrellas escapan a la salvaje furia de los cárteles. De esta forma llegamos al final de un video repleto de tragedia y muerte. Si te interesa este tipo de contenido, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente.